Muy bien, vamos a ver qué es el mínimo común múltiplo de dos o más números. Para ver este tema, si ustedes vieron el video de cómo sumar fracciones con denominadores diferentes, es un tema que ya prácticamente habíamos visto, ¿ok? Entonces, ¿qué es el mínimo común múltiplo de dos números? Por ejemplo, si yo tengo el número 6 y el número 10. El número 6 y el número 10 son dos números que tienen múltiplos. Todos los números tienen múltiplos, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los múltiplos de 6? Los múltiplos de 6 son los que resultan de multiplicar 6 por los diferentes números enteros, ¿ok? Por ejemplo, 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. Esos son los múltiplos de 6. Y empiezan, regularmente no recordamos eso, pero el primer múltiplo es 6 por 1, es decir, la multiplicación de 1 por el número, ¿ok? 18, 6 por 4, 24, 6 por 5, 30, 6 por 6, 36, 6 por 7, 42, 6 por 8, 48, 6 por 9, 54 y 6 por 10, 60, por ejemplo. ¿Ok? Ahí están los múltiplos de 6 y esos no son todos, hay muchísimos múltiplos más de 6 que la tabla de 6 por 1 a 6 por 10, ¿no? Pero aquí estoy poniendo y voy a poner estos puntos que significa que ahí siguen, ¿no? Y los múltiplos de 10, ¿cuáles son? Pues 10 por 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 y seguirían. ¿Ok? Ahora, ¿qué es esto que está aquí? Estas listas son listas de múltiplos. De esos múltiplos, el 6 y el 10, ¿cuáles múltiplos tienen en común? Y al principio dije que voy a sacar el mínimo común múltiplo de dos o más números, porque aquí yo pudiera, por ejemplo, agarrar el número 12 o el número 8 y empezar a poner los múltiplos de todos estos números, ¿ok? Entonces, lo que yo quiero saber ahorita es ¿cuál es el mínimo común múltiplo entre 6 y 10? Solamente entre 6 y 10. Ya sé que los múltiplos de 6 son estos, que los múltiplos de 10 son estos. Ahora mi pregunta es, ¿cuáles son los múltiplos que hay en común de esta lista con esta lista? ¿Cuáles tienen en común? El 6 está aquí, pero no está acá. Y así voy a ir buscando cuáles múltiplos tienen en común. Y me doy cuenta que el 30 está en esta lista y también está en esta. Así que es un múltiplo común. Pero también el 60 está en esta lista y también en esta. Y si yo siguiera revisando cuáles son los múltiplos de 6 y de 10, me encontraría que también el 90 es múltiplo de 6 y de 10, y así de 30 en 30 me iría encontrando los siguientes múltiplos. ¿Ok? Ahora bien, de esos múltiplos comunes yo quiero el mínimo. Entonces, el mínimo quiere decir el más pequeño. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de estos dos números? El mínimo, el más pequeño es 30, aunque está el 60 y repito, y muchos otros, el mínimo es el 30. ¿Ok? Así que 30 es el mínimo y lo voy a escribir de esta manera. El mínimo común múltiplo entre 6 y 10 es el 30. ¿Ok? De esta manera es como se obtiene el mínimo común múltiplo entre dos números. Y repito, ¿qué tal si me hubieran preguntado, en lugar de cuál es el mínimo común múltiplo de 6 y 10, si me hubieran preguntado el mínimo común múltiplo de 6, 10 y 12? ¿Ok? Vamos a ver cuáles múltiplos tienen en común 6, 10 y 12. El 12 por 1 es 12, 12 por 2 es 24, 12 por 3 es 36, 48, 12 por 5, 60, 72, 84,
96 y así nos iríamos para adelante, ¿no? Ahora bien, seguiríamos aquí con la lista. Ahora bien, entre 12, 6 y 10, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? Ya no es 30 porque resulta que el 30 está en esta lista y en esta, pero ya no está en esta. Entonces 30 no es el mínimo común múltiplo. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Vamos a ver si 60. 60 está aquí. Ya habíamos visto que también está acá. Y también está acá. Eso quiere decir que el mínimo común múltiplo de 6, 10 y 12 es 60. ¿Ok? Ahora, hay otra manera de hacer esto mismo, pero de una manera más rápida. Es decir, yo voy a poder obtener el mínimo común múltiplo de ciertos números sin tener que hacer la lista. ¿Ok? De hecho, hay varias maneras de hacerlo. Lo primero lo que yo hago para obtener el mínimo común múltiplo es pensar solamente en los múltiplos del número más grande. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, yo no voy a pensar en todos los múltiplos que tiene 10 o en todos los múltiplos que tiene 6. Solo voy a pensar en los múltiplos de 12. De 12, ¿cuáles son los múltiplos que pudieran ser múltiplos también de 10? Y empiezo a pensar 12 por 1, 12, no es de 10. 12 por 2 es 24, no es de 10. 12 por 2 es 36, 36 tampoco. 48 tampoco. 60, 60 sí es múltiplo de 10 y también es múltiplo de 6. Entonces, es una manera más rápida de en tu mente ir buscando los mínimos, el mínimo común múltiplo. Esto sucede cuando los números de aquí, las tablas de los números de aquí son números que sí puedes recordar con relativa facilidad. ¿Ok? Entonces, esa es otra manera de hacer el mínimo común múltiplo, pero también hay otra manera de hacerlo, la voy a poner. La otra manera de presentar o de resolver más bien el mínimo común múltiplo es la siguiente. Tenemos, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de 6, 10 y 12? Ponemos, no sé si en la escuela a lo mejor lo aprendieron, pongo el número 6, el número 10 y el número 12. ¿Ok? Y pongo una línea al lado de ellos. Después de poner esa línea al lado del 6, del 10 y del 12, lo voy a poner más derecha. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, voy a empezar a poner en esta parte de aquí, voy a poner factores o divisores, es lo mismo, factores o divisores de 6, de 10 y de 12, ¿ok? Que dividan a cualquiera de ellos, no necesitan dividirlos a todos, pero voy a empezar a poner números aquí, empezando son números primos los que voy a poner aquí, y voy a empezar con el 2, porque sé que el 2 divide al 6, para empezar divide al 6, así que voy a empezar con el 2, regularmente vamos a buscar empezar con el 2, el 3, el 5, son números primos pequeños, ¿ok? Entonces, 6 se puede dividir entre 2, sí, se puede dividir entre 2, y esto, su resultado de la división lo voy a poner aquí abajo. 6 entre 2 es 3. 10 se puede dividir entre 2, sí, 10 entre 2 es 5, el resultado lo pongo abajo. Y 12 entre 2 es 6, ¿ok? ¿Qué sigue después de aquí? Bueno, voy a volver a poner el 2. Aunque el 2 no divide al 3 y al 5, al 6 sí lo divide. Así que lo voy a volver a poner hasta que se acabe, o hasta que se gaste, por así decirlo, el 2, ¿ok? Entonces el 2 no divide al 3 ni al 5, pero al 6 sí. 6 entre 2 es 3. Y entonces, ¿qué hago con el 3 y con el 5? Simplemente los vuelvo a bajar porque no los pude dividir, ¿ok? Ahora, el 2 ya no es divisor de ninguno, así que ya no lo voy a poner. ¿Qué número voy a poner ahora? El 3. El 3 sí divide al 3, así que 3 entre 3 es 1. 3 entre 3 es 1, pero no divide al 5, así que el 5 simplemente lo bajo, ¿ok? Y por último voy a poner aquí el 5, porque el 5 si divide al 5 es 1, y a estos dos no los divide, así que simplemente los vuelvo a bajar, ¿ok? ¿Y esto para qué me sirve si estos son los divisores? Y yo había visto hace ratito cuando resolví este ejercicio que el mínimo común múltiplo de estos tres números es 60. ¿Cómo de aquí llego a ese 60? Bueno, los voy a multiplicar. 2 por 2, 4.
por 3, 2 por 2, 4. 4 por 3, el 4 que llevaba, 4 por 3 es 12. Y 12 por 5 es 60. ¿Ok? Así que lo que voy a hacer es 2 por 2, 4 por 3, 12 por 5, 60. Y ahí tengo el mínimo común múltiplo. Esta es otra manera de obtenerla. Repito, lo que yo haría es ponerme a pensar en los múltiplos de 12 hasta encontrar cuál de los múltiplos de 12 también es múltiplo de 10 y es múltiplo de 6, pero también está esta otra manera que se puede utilizar, ¿ok? Así que así es como encontramos el mínimo común múltiplo. Ahora voy a poner otro ejemplo. Vamos a encontrar el mínimo común múltiplo de los números 15, 20 y 45. ¿Ok? De 15, de 20 y de 45. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Y qué es lo que es más fácil hacer? Me voy a empezar a ir por la lista de los múltiplos del más grande. ¿Ok? El más grande es 45. Porque si me voy por los múltiplos de más pequeño, voy a empezar a avanzar de poco en poco. 15, 30, 45. Y por los del más grande voy a avanzar en un solo paso, voy a avanzar de 45 en 45. Entonces los múltiplos de 45 son 45 por 1, y aquí tengo el primero, es 45. Y me pregunto, ¿45 es múltiplo de 15? Sí, sí es múltiplo de 15. ¿Por qué? Porque 15 por 3 es 45. ¿Ok? Para saber si es múltiplo también lo puedo dividir. 45 entre 15 es 3, así que sí es múltiplo. ¿45 es múltiplo de 20? No, porque la lista de los múltiplos de 20 son 20, 40, 60 y no está el 45. Así que voy con el siguiente número. ¿Cuál es el segundo múltiplo de 45? 90, porque 45 por 2 es 90. ¿90 está en la lista del 15? Sí, porque para empezar, si el 45 está en la lista del 15, todos los múltiplos de 45 también van a estar en la lista del 15. ¿Ok? Porque simplemente voy aumentando el 45, pero si el 45 ya fue múltiplo de este, junto con este también van a ir aumentando los múltiplos de 15 en estas cifras, ¿ok? Entonces, el 90 es múltiplo de 20, termina en 0, sin embargo, 20 por 4 es 80 y 20 por 5 es 100, así que no. Me voy con el siguiente. 135 es múltiplo de 20, no. Me voy con el siguiente. 180 es múltiplo de 20, sí, es múltiplo de 15, también, así que el mínimo común múltiplo entre estos es 180. Ahora, si no eres tan bueno con las tablas o si no se te hace tan fácil estar pensando en los múltiplos de un número como 45, entonces vamos a hacer el otro método, ¿ok? Voy a poner aquí 15, 20, 45 y voy a poner aquí una línea. ¿Ok? 15, 20 y 45. Y voy a empezar a pensar en múltiplos y repito, yo empiezo por el 2. El 2 no divide a 15, así que lo bajo, pero sí divide a 20 y es 10. Y no divide a 45, así que lo bajo. Y vuelvo a poner el 2, porque el 10 todavía tiene mitad. El 2 no divide a 15, pero sí divide a 10. Y a 45 no. ¿Ok? Ahora, ¿qué número divide? El 3 puede ser, puedo poner el 3 porque el 3 divide a este y a este. ¿Ok? Entonces voy a poner el 3. Aunque pudiera ver que todos terminan en 5, entonces de una vez voy a poner el 5. No pasa nada, el orden de los factores no altera el producto. ¿Ok? 5. 15 entre 5 es 3. 5 entre 5 es 1. 45 entre 5 es 9. ¿Ok? Ahora sí voy a poner el 3. 3 entre 3 es 1. Este no se puede, así que se baja. Y 9 entre 3 es 3. Y solo me queda este 3. Y vuelvo a poner el 3. El 1 no se puede dividir entre 3. Tampoco este 1. Y 3 entre 3 es 1. Y ahí termina. Cuando todos se hacen 1, termina el ejercicio. Y aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Multiplicar. 2 por 2, 4. Por 5, 20. Por 3, 60. Por 3, 180.
Y aquí tengo que 180 es el mínimo común múltiplo y es lo mismo que tenía en el caso anterior. 180 es el mínimo común múltiplo, acá también 180 es el mínimo común múltiplo y así es como se obtiene el mínimo común múltiplo. ¿Ok? Ahora vamos con otro caso. No de mínimo común múltiplo, ahora vamos a pasar al siguiente tema que es máximo común divisor. ¿Ok? Ahora ya no es mínimo, como su nombre lo dice, ahora no vamos a buscar el mínimo de los múltiplos, sino el máximo de los divisores. El máximo común divisor también se utiliza en las fracciones, pero no se utiliza a la hora de sumar las fracciones para que sea el denominador común, como el mínimo común múltiplo, sino que se utiliza para simplificar las fracciones en un solo paso y no tener que estar simplificando una fracción y luego otra vez simplificarla y así con el máximo común divisor simplificas la fracción de un paso, ¿ok? Pero, ¿cómo se obtiene el máximo común divisor? Vamos a obtener el máximo común divisor entre 30 y 24. ¿Qué quiere decir esto del máximo común divisor? Vamos a empezar otra vez desde acá. ¿Cuáles son los divisores de 30? ¿Qué es esto de divisores? Son los números que pueden dividir a 30 y que te va a dar un entero. ¿Ok? Por ejemplo, si yo divido al 30 entre 6, me va a dar 5 y 5 es un entero. Pero si yo divido al 30 entre 4, no me va a dar un entero. Sí se puede dividir, pero no me va a dar un número entero. Así que el 4 no es divisor de 30. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Los divisores de 30 son los factores de 30. ¿Ok? Números que multiplicados me den 30. Y pensemos, ¿cuáles son los divisores de 30? Bueno, tengo como divisor, por ejemplo, al 1, porque 30 se puede dividir entre 1 y me va a dar 30. Tengo como divisor al 2, porque 30 se puede dividir en 2 y me va a dar 15. Tengo como divisor al 3, porque 30 se puede dividir en 3 y me va a dar 10. Al 4 no, ya lo había dicho ahorita, pero al 5 sí, ¿ok? Porque 30 entre 5 es 6. Y entonces tengo estos divisores y por otro lado tengo al 6, porque 5 por 6 es 30. Y el opuesto de 3, 3 por cuánto es 30, por 10. El opuesto al 2, 2 por cuánto es 30, 2 por 15. Y 1 por cuánto es 30, por 30. Y ahí tengo la lista de todos los divisores de 30. A diferencia del mínimo común múltiplo, los comunes divisores de 30 no van a seguir eternamente. Es decir, no hay un montón de divisores de 30, sí hay un número específico de divisores de 30. ¿Ok? Ahora, entonces no le ponemos los puntitos porque no siguen y siguen y siguen. Los factores de 30 son un número determinado de números que depende de... Hay algunos números que tienen más factores y otros que tienen menos. Vamos con el 24, ¿ok? El 24 se puede dividir entre 1. 1 por 24 es 24, ¿ok? Se puede dividir entre 2. 2 por cuánto es 24. 2 por 12 es 24. ¿Se puede dividir entre 3? Sí. 3 por 8 es 24. ¿Se puede dividir entre 4? Sí. 4 por 6 es 24. Y ya, no se puede dividir entre 5. Así que esta es mi lista de los factores de 24. Y si se fijan, para mí es más fácil ir llenando la lista así, ¿no? Ahora, de los factores o divisores, es lo mismo, de 24, ¿cuáles de esos divisores de 24 son comunes arriba y abajo? Vamos a ver cuáles son los divisores que son comunes arriba y que son comunes abajo. Tengo el 1 que divide arriba y abajo, tengo el 2 que divide arriba y abajo, tengo el 3, también es divisor común, y tengo el 6 que es divisor común. El 10 ya no está acá, ni el 15 ni el 30. ¿Ok? Entonces, de estos dos, ¿cuál es el máximo común divisor de 30 y 24? ¿Cuál es el máximo común divisor de 30 y 24? Es el número 6, porque aquí no voy a tomar el mínimo, voy a tomar el máximo. ¿Ok? El máximo común divisor de 30 y 24 es 6. Igual, si hubiera acá otro número, también puedo a ese número agregarlo a la lista,
agregarle la lista de sus divisores y buscar cuál es el máximo común entre las tres listas. ¿Ok? Ahora, ¿se podrá resolver de otra manera? A ver, el máximo común divisor aquí fue 6, no lo olvidemos, aquí lo voy a poner. Máximo común divisor fue 6. Bueno, también lo voy a resolver. Igual lo puedes resolver mentalmente, o sea, te vas a los factores de 30 y que también sean de 24 y bueno, ahí puedes encontrar el 6, ¿no? En tu mente puedes ir buscando números. Ahora, hay otra manera en la que también podemos encontrar el máximo común divisor y es igual, pongo aquí el 30, aquí el 24, pongo la misma línea y ¿qué es lo que voy a hacer después? Igual voy a volver a poner aquí divisores o factores. Voy a empezar a poner divisores en esta parte de aquí, ¿ok? Un divisor de 30 que también es divisor de 24. La diferencia aquí es que solamente voy a poner divisores, a diferencia con el mínimo común múltiplo que ponía divisores, aunque el divisor no dividiera todos, yo lo ponía. Y si no lo dividía, pues simplemente bajaba el número, ¿ok? ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Aquí solamente voy a poner divisores comunes. Y esa es la gran diferencia. Es decir, voy a pensar en un número, el 2. Y pienso, ¿no? El 2 divide a 30, sí. Divide a 24, sí. Entonces, sí lo dejo. 30 entre 2 es 15. 24 entre 2 es 12. Voy a volver a pensar en otro factor. Otra vez el 2. ¿El 2 divide a 15? No, aunque sí divide a 12, pero no los divide a los dos. Así que no es un divisor común. Es decir, no divide a ambos, no es común a los dos. Voy a pensar en el 3. ¿El 3 divide a 15? Sí. ¿Divide a 12? Sí. Entonces ahí lo dejo. 15 entre 3 es 5 y 12 entre 3 es 4. ¿Ok? Y ya, no puedo poner el 2 porque el 2 divide al 4, pero no al 5. No puedo poner el 3 porque no divide a ninguno de los dos, ni el 5 porque divide a este, pero a este no. Estos son mis únicos dos divisores comunes. ¿Cómo encuentro el máximo común divisor? Simplemente multiplico los divisores, 2 por 3 es 6 y ahí tengo el máximo común divisor. Y esa es una manera en la que se puede encontrar el máximo común divisor. Es muy sencillo. Este método a mí se me hace muy sencillo. Si los números son grandes, pues sí te sugiero que utilices este método. Si los números de aquí son pequeños, pues podemos encontrar mentalmente el máximo común divisor. ¿Ok? Y así es como le vamos a hacer en el siguiente ejercicio. Por ejemplo, hay que encontrar el máximo común divisor entre, no sé, vamos a encontrar el máximo común divisor entre 36 y 54. Máximo común divisor entre 36 y 54. ¿Cuál será el máximo común divisor? Voy a ver, lo pienso y se me ocurre el 9, ¿no? Igual no es el 9, pero es el que se me ocurrió ahorita. Por eso es que es importante cuando los números son grandes ya hacer la lista, ¿ok? Porque pudiera ser el 18 si es que 18 es múltiplo de, perdón, factor de 54. Pero bueno, voy a hacer la lista y voy a empezar con el 2. ¿Divide el 2 a ambos? Sí, es divisor común de 18 y 54 entre 2 es 27. ¿Ok? Y después de aquí el 2 ya no puede ser porque este no es un número par. Entonces voy a pensar en el 3. El 3 divide a 18 sí, a 27 también. Entonces 3 por 10, perdón, 18 entre 3 es 6 y 27 entre 3 es 9. Y otra vez voy a poner el 3. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el 3 divide a 6 y también a 9. Y entonces 6 entre 3 es 2. 9 entre 3 es 3. Y aquí ya no hay un factor o un divisor que sea común a ambos. Así que así lo dejo. Y multiplico 2 por 3, 6 por 3, 18.
y 18 fue el máximo común divisor entre 36 y 54. Es igual a 18. Así es como se obtiene también el máximo común divisor.